Continuando con el desarrollo, veremos cómo se organiza la estructura del leño, es decir, del xilema, en un sistema axial y un sistema horizontal. Nos ocuparemos de la estructura secundaria que llamamos típica. Aquí vemos un corte transversal de un tronco en el cual es representado la escala del mismo, para que veamos la relación que va a existir entre los tejidos del xilema y el floema en un árbol. Aquí vemos que el xilema ocupa más del 80 a 90% del porcentaje de un tronco. Hacia afuera de esta línea queda obviamente el cámbium que lo formó y hacia el exterior va a quedar el floema y la llamada peridermis o corteza. Si miramos un poco más en detalle, podremos apreciar que en el xilema se observan los típicos anillos de crecimiento. Aquí tenemos el cámbium y el detalle del floema para ver la proporción entre ambos tejidos conductores. Lo que se encuentra por fuera es lo que llamamos comúnmente corteza. Ahora, si vemos en otra vista tridimensional, vemos que el cámbium tiene una posición periférica en el tallo, por lo que también ha recibido el nombre de meristema lateral. Si vemos en un corte transversal de la mitad de este tallo, podremos ver esa posición periférica del cámbium, que va a formar hacia el interior el xilema secundario y hacia el exterior el floema secundario. Por fuera de este, en un tallo joven, aún se pueden observar restos del córtex. El segundo meristema lateral, o secundario, se llama felógeno y será el encargado de producir esta zona denominada peridermis, tejidos de protección que van a reemplazar a la epidermis que existía en un tallo primario. También otras cosas que vamos a ver aquí son líneas de células parenquimáticas que atraviesan tanto xilema como floema y reciben el nombre de radios. Para el estudio de la madera, el estudio de la estructura secundaria, se necesitan tres tipos de cortes histológicos. El ya conocido corte transversal y los cortes longitudinales van a variar. Llamaremos corte longitudinal tangencial aquel que no pasa por el centro del tallo y llamaremos corte longitudinal radial aquel que pasa por el centro del tallo. Cada uno de estos tres tipos de cortes nos darán distintas vistas de la organización de las células tanto en el xilema como en el floema. Es así que podemos ver que en el leño existen dos sistemas horizontales y verticales, llamados así por la distribución y posición en el espacio de las células que lo constituyen. Así tenemos un típico cubo donde se ven los tres cortes o tres planos, el transversal, el plano radial y el plano tangencial. Pero la pregunta sería cómo se forman células que están dispuestas verticales y células dispuestas horizontales en la madera. El responsable de esto es el cámbium. El cámbium, a diferencia del procámbium, que es el meristema que lo antecede, tiene dos tipos de células diferentes. Se llaman células iniciales y pueden ser radiales o fusiformes, de acuerdo a la forma que tengan. Las células iniciales radiales son cuadrangulares o romboidales y son las que van a originar las células que están dispuestas de manera horizontal en un tronco. Por otro lado, las células fusiformes son alargadas con los extremos abusados y son las responsables de formar el sistema vertical o axial. Veamos cada uno de estos sistemas. Decimos que las células iniciales fusiformes son las encargadas de formar todos los elementos que están físicamente dispuestos de manera vertical. Por ejemplo, las fibras, las traqueidas, fibrotraqueidas si tuviéramos una gimnosperma, distintos miembros de vasos e inclusive células parenquimáticas que por su posición denominaremos parénquima axial. Por otro lado, las células iniciales radiales serán encargadas de formar células parenquimáticas del sistema horizontal. Pueden ser células cuadrangulares y se denominan erectas
o pueden ser células dispuestas realmente de manera horizontal, cuyo caso reciben la denominación de procumbentes. De esta manera, podemos ver cómo todos los elementos del xilema pueden estar organizados de manera vertical u horizontal y ello dependerá de qué célula inicial del cámbium es la que lo forme. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Tanto las células radiales como las células fusiformes tienen distintas formas de dividirse, es decir, pueden hacerlo en planos anticlinales o periclinales. De esta manera, una misma célula del cámbium se va a dividir progresivamente y sus derivadas se van a transformar progresivamente tanto en células del xilema hacia el interior del tallo como en células del floema hacia el exterior del cámbium. La ordenación de las células del xilema es muy evidente y muy fácil de ver en un corte transversal de tallo. Aquí vemos la cantidad de células iniciales que normalmente en esta fotografía tenemos aproximadamente 4 o 5 filas de espesor. Las más internas se están encargando de formar el xilema, en tanto que las más externas se encargarán de formar el floema. Como no hay una sola fila de células de cámbium, sino que están las iniciales y sus derivadas inmediatas, hablamos de una zona cambial. Cuando vemos un corte longitudinal tangencial, podemos ver que las células del cámbium pueden estar desordenadas, como en este caso, donde vemos las células alargadas son las iniciales fusiformes y estas más pequeñas son las iniciales radiales. En este caso tenemos un cámbium no estratificado. Por el contrario, si hay una ordenación en las células del cámbium, este se llamará cámbium estratificado y la madera a la cual dé origen también mostrará estas capas o estratos. ¿Cómo funciona el cámbium? En general, el cámbium tiene un funcionamiento a lo largo del año que puede ser constante o estacional. Por ejemplo, en plantas que crecen en climas donde se alterna una estación favorable con una desfavorable, ya sea clima templado con frío o una estación seca seguida de una lluviosa, en ese caso el cámbium alterna periodos de actividad con periodos de reposo. En el periodo de actividad forma elementos de mayor diámetro, como los vasos que estamos viendo aquí en la madera de Fraxinus o las traqueidas que vemos aquí en una madera de pino. Por el contrario, en su etapa de reposo, formará elementos más pequeños y normalmente de mayor espesor en sus paredes. Estas líneas alternas de elementos de gran diámetro con elementos de menor diámetro y pared gruesa son los que luego y a simple vista podemos reconocer como anillos de crecimiento. Los anillos de crecimiento se van produciendo a lo largo de las distintas estaciones. Serán muy marcados en casos como los que vemos en estas fotografías, en el cual estamos viendo 1, 2 o 3 anillos de crecimiento en estas dicotiledóneas y hasta 4 anillos de crecimiento en esta gimnosperma que es el pino. En ambos casos estamos viendo corte transversal, que es donde mejor se ve esta característica. Aquellas otras plantas que crecen en climas constantes, donde no hay tanta diferencia de humedad o de temperatura, en estos casos usualmente el cámbium tiene un accionar continuo, es decir, es muy poco evidente la presencia de anillo de crecimiento o directamente el leño carece de los mismos, como en esta madera que estamos viendo en la fotografía. Además de la producción de xilema y floema, el cámbium también es el responsable de la cicatrización de heridas que sean producidas a este nivel en un tronco. Es decir, ante una lesión serán las células del cámbium las que proliferen para formar un tejido cicatrizal. También
Otra actividad del cambio y relacionada con la anterior es la posibilidad de establecer injertos. En este caso, este método de reproducción asexual posibilita, mediante la presencia del cambio, de la unión entre el denominado patrón con la cuña del injerto. Veamos ahora las características más importantes del leño, que radican en la ordenación de sus células. Por un lado, tendremos el sistema vertical, también llamado axial o longitudinal. Aquí los integrantes son todos los elementos traqueales, células parenquimáticas y tejidos de sostén, que tienen en común que todas estas células se encuentran con su eje mayor paralelo al eje del órgano. Por otro lado, tendremos el sistema horizontal, también llamado transversal, radial o radiomedular. Está formado exclusivamente por los radios, que están a su vez constituidos por células vivas. En general son solo células parenquimáticas. Este sistema se llama horizontal porque el eje de estas células está perpendicular al órgano. Para el estudio de estos dos sistemas necesitaremos los tres planos de corte: transversal, radial y tangencial. El sistema horizontal se ve en las tres caras, es decir, la vamos a ver en el corte transversal como estas filas de células. También veremos estas filas de célula, pero a su vez su altura en un corte longitudinal radial. Y veremos de manera fusiforme los radios en un corte longitudinal tangencial. Por otro lado, los elementos del sistema axial son, en esta madera en particular, tendremos los vasos, que los vemos en corte transversal como un poro, es decir, un orificio. Y los vemos tanto en los cortes longitudinales, tangenciales como radial. En esta madera en particular, todo el tejido de relleno entre los vasos y los radios está formado casi en su totalidad por fibras. El conjunto de las fibras y los vasos son los que van a constituir este sistema axial o vertical. Veamos ahora el sistema horizontal en detalle. Dijimos que son los llamados radios, incorrectamente denominados radios medulares, ya que acá no hay ninguna médula involucrada. Los vamos a ver en el plano tangencial de manera alargada y podremos apreciar no solo la altura de un radio, sino cuántas células tiene de ancho. En el caso de un plano transversal, podremos ver cuántas células también tiene de ancho un radio. En el último corte, que es el plano radial, los radios tienen la forma de un muro de ladrillo y podremos apreciar su altura, la ordenación de sus células e inclusive si hay alguna variante entre las células que los están constituyendo. Y ahí podremos ver en ese plano radial si todas las células son iguales tanto en altura como en longitud o el ancho, hablaremos de un radio homocelular. Quiere decir que es homogéneo en la constitución de sus células, son todas parenquimáticas pero de la misma forma y tamaño. Sin embargo, los radios también pueden estar formados por células parenquimáticas de distinta forma. La mejor manera de ver estos radios, que ahora llamaremos heterocelulares, sigue siendo en un plano radial. Aquí comúnmente hay la primera fila y la última tiene células verticales o también llamadas erectas. En cambio, las células que se encuentran en las filas intermedias de un radio son alargadas y reciben la denominación de células procumbentes. Este radio, por estar constituido por células parenquimáticas de dos formas distintas, se denomina heterocelular. Como siempre, encontramos información ampliada de este tema en los hipertextos de botánica morfológica.